¿Qué tal y bienvenidos a otra emisión de Estudio B? Este que te habla es Arturo Almanza y el día de hoy tenemos algo que tiene... Miren, el día de hoy tenemos algo que tiene mucho que ver con la música, con el rock y sobre todo el way of life de los rockstars o de los cantantes en la actualidad. Vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos va a servir y más adelante les voy a decir por qué. Pero mientras tanto, quédense con nosotros porque este tema es muy interesante y vamos a la rúbrica de entrada y volvemos aquí a Estudio B. Mi nombre es Arturo Almanza, comenzamos. Estamos de regreso con este programa especial de Estudio B en este sábado y estamos con el ingeniero Frückert Ludwig. Él es director del Instituto Tecnológico del Tatuaje, con sede aquí en Querétaro. Hemos decidido que este episodio de Estudio B tenga esta temática porque ustedes saben que en los últimos años el tatuaje en México, pues yo creo que en los últimos 10 años podemos ver a más gente tatuada. Nos hemos quitado un poco, bueno, la sociedad en general se ha quitado un poco este prejuicio sobre el tatuaje y pues ahorita más bien es extraño no ver a una persona tatuada. ¿Por qué trajimos el tema el día de hoy? Porque tenemos que hablar de las cuestiones higiénicas, las cuestiones de seguridad y sobre todo cómo podernos cuidar, cómo elegir un buen establecimiento para hacernos los tatuajes. No solamente las personas que se dedican a la música, que es parte del way of life, ¿no? del rockstar, pero también pues para las personas que nos están escuchando. Frückert, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, vamos a hablar un tema muy importante sobre la desinformación. Vamos a, de forma práctica, rápida, hablar sobre la desinformación y a desmentir esos mitos que existen, que son tan comunes en estas prácticas donde, pues, a final de cuentas hay sangre humana de por Claro. medio y la ley federal, pues, interviene y lo tiene regulado. Hay demasiada desinformación, hay mucho cuento, hay mucho lo práctico, lo fácil, lo mágico, ¿no? Que aparenta también para los tatuadores que están iniciando en este negocio y la gran responsabilidad que conlleva porque desgraciadamente ocurren enfermedades, ¿verdad? Que es transmisión de enfermedades por vía de la sangre humana. Y desgraciadamente hace poco, ¿no? En Colombia, ya vimos una persona que falleció, el joven Juan Felipe Palacio Vélez. Él se hizo un tatuaje en una expo y desgraciadamente el cuadro tuvo una asepsia, cuadro de asepsia y falleció, ¿verdad? Entonces, cuando un tatuador está expuesto ante tantas mentiras y que los tatuadores creen esas mentiras, a final de cuentas hay consecuencias legales, ¿no? Entonces, este pobre muchacho, a final de cuentas, tiene ahora una sentencia, ¿no? Que se llama homicidio culposo. Allá en Colombia. Sí. Oye, vamos a empezar. Cuéntanos quién eres y cómo nació tu interés por el arte del tatuaje. Pues esto inició pues cuando yo era pues muy chavito, ¿no? Pues era de hecho niño, travieso, a escondidas, a hacer tatuajitos, letritas, numeritos, pues todo era escondida. En México de 1970, ¿verdad? Tenía mucho repudio, mucha mala animadversión hacia los tatuajes. Sí. Nivel social, pues era un delincuente, un drogadicto, un expresidiario. Sí, sí, y de seguro, y lo eran, ¿no? Desgraciadamente, pues sí, estaban fundados, venían de esos orígenes. Fue evolucionando en los 80s, en los 90s, ¿verdad? Pero a final de cuentas ninguna escuela, ningún instituto, una universidad te aceptaba pues con tatuajes, ¿no? Había una discriminación tremenda y eso limitaba también tus posibilidades de educarte, ¿no? Por decir, en una secundaria, con tatuajes, pues no, te lo negaban. La preparatoria, menos una universidad y mucho menos ya y trabajar en una empresa, ¿no? Pues era totalmente pues imposible, ¿no? Lo que conllevaba un tatuaje. Entonces, en México hubieron modificaciones a las leyes, ¿verdad? Al reglamento, a la Ley General de Salud para contemplar estas actividades del tatuaje, el piercing y pues la micropigmentación tan común que es el día de hoy. Entonces esto ha hecho un boom nacional y pues no se diga mundial, ¿no? A través de
de las expresiones, el arte y la belleza estética con la micropigmentación también, y las perforaciones. Pero vaya, a final de cuentas estos procedimientos están enmarcados, ¿no? Porque son procedimientos con sangre humana, se llaman procedimientos invasivos o procedimientos críticos. Eh, a mí cuando me empezó a gustar esto y mi padre me cachó cuando yo estaba tatuando de niño, justamente por eso pues me prohibió tatuar, que primero yo me educara, que entendiera los riesgos que había, te estoy hablando de 1979, Ujú. el riesgo que había, que existía en México así en cuestiones era pues el tétano. Aún así, tener infecciones o transmisiones a través de la sangre, ¿no? Como era el tétano, pues era algo muy delicado. Ajá. Entonces mi padre quería que yo estudiara, que viera con médicos, con cirujanos, las cuestiones de la sangre humana antes de ponerme a tatuar. En Europa y en otros países, obvio que estaba pues, el tatuaje dignificado, Sí, ya más adelantado, totalmente ¿no? claro, tipificado, regulado. Habían establecimientos impresionantes como estudios. Podríamos mencionar muchos artistas, ¿no? De la época que en Estados Unidos principalmente, ¿no? Y en Europa. Y en México, pues no. ¿Quién te tatuaba? Pues en la calle, en un tianguis, en unas condiciones totalmente insalubres, ¿no? Claro. Pero pues era la forma en que así empezaba este movimiento, ¿no? Y se empezaba a liberar la sociedad Ujú. ante pues, la represión, la música, la cultura y todo lo que conlleva el tatuaje. No satanizándolo, pero en el hecho de que sí, los riesgos sanitarios, ¿no? Que hasta el día de hoy le llaman las nuevas tecnologías, unas máquinas PEN, que son ultramodernas, pero que tienen muchos vicios, que de hecho violan muchas condiciones legales, técnicas, Ujú. ¿verdad? Y que todos los países, todos los que están regulados mediante la Organización Mundial de la Salud, están alineados, ¿verdad? A estas normas internacionales, a normas nacionales, ¿verdad? Al Ujú. final de cuentas que se vuelven leyes y normativas en cada país, ¿verdad? Ujú. Entonces, en la desinformación que existe, porque el marketing, tú sabes, es lo que vende, hay muchas mentiras completas, verdades a medias y confusiones y desinformación total, ¿no? Entonces, desgraciadamente los chavos, las personas quieren creer lo práctico, lo rápido, lo fácil, lo que no lleve mucho esfuerzo, Claro. y pues ahí es donde desgraciadamente muchos fabricantes son muy mañosos y hacen que hasta estas personas las dejan en la total indefensa, ¿no? Como en este caso, vuelvo a mencionar este muchacho que falleció en Colombia, en el Hospital General. Eh, el tatuador no es una persona mala, no es una persona que haya querido hacerle daño a nadie. Ujú. Él lo que sí cayó en tantas mentiras, tanta desinformación de Facebook, de TikTok, de YouTube, de que el tatuaje tú empiezas a hacerlo, tú puedes comprarlo en internet, en una maquinita, Claro. y ya puedes empezar a tatuar a tu primo, a tu hermano, tú ya empiezas a darte y darle, Ujú. cuando totalmente eso es falso. Hay leyes que regulan justamente esto por la condición de que hay sangre promedio, Claro. ¿verdad? Ningún país quiere riesgos sanitarios. Entonces simplemente el comprar un equipo en internet y creer que mediante un cursito de 10 días, porque también hay cursos, no es nada más que en los medios y en las redes haya desinformación, hay lugares con personas charlatanes que lo único que hacen es motivan y estimulan a que más personas que quieren aprender esto inicien violando leyes federales, del orden federal. Entonces eso pues no es nada, pues no es nada conveniente, ¿no? Claro. De hecho hasta es un delito pues, de orden penal, ¿no? Estar estimulando, promoviendo productos prohibidos por la ley federal, ¿verdad? Entonces no es un juego, las cosas son un poquito más serias, porque pues cuando llegan los problemas, ahí es donde realmente eh, ves esa indefensión jurídica, la cuestión legal y jurídica, ¿no? De un tatuador. Oye, Ludwin, Ujú. dime una cosa, tú eres un tatuador certificado. Sí. ¿Cómo se tiene que certificar? ¿Qué estudios, cursos o algo así para que tengan los tatuadores el nivel que tú tienes? Porque bueno, no solamente tu experiencia, eres una persona que ya ha vivido la transición del tatuaje me comentas, desde los 80s hasta la actualidad, pero ¿qué es lo que sí o sí tiene que tener un tatuador
si quiere ser profesional y si quiere abrir un negocio o un estudio en este caso? Pues sí, básicamente, pues tramitar su tarjeta sanitaria, ¿verdad? Pero eso no implica exactamente de que se estén haciendo las cosas correctas. La certificación en sí es un procedimiento aparte, es un plus, es como una titulación, aunque no es un título, no hay una carrera, ¿verdad? Tal cual Claro. como, pero sí hay estándares de competencias laborales. Entonces México, el gobierno federal tiene un sistema de competencias, de nacional de competencias, mediante la SEP y el Consejo Nacional de Competencias Laborales, ¿verdad? Debe conocer. Entonces se hace el trámite para obtener la certificación como tatuador. Para eso pues debes de saber realmente todos los riesgos y sobre todo lo que el gobierno quiere es de que no desconozcas, que no violes ninguna actividad, por muy pequeña que sea, que no violes, que no desconozcas y no porque no sepas la ley quiere decir que te exime de responsabilidad. A final de cuentas, cuando ya hay un problema, te vas a enfrentar a problemas ahora sí que jurídicos y legales. Entonces, por decir, este muchacho, eh, fíjate, el caso de este muchacho de Colombia se da a conocer porque la madre es una fiscal, entonces tiene poder y quiere justicia, ¿verdad? Entonces aquí en este caso tenemos dos madres que están muy afectadas, una que perdió un hijo por querer adornar su cuerpo, ¿no? Mediante un tatuaje, y otra madre pues, que también está sufriendo la pérdida también de un hijo porque pues está en la posibilidad muy clara de pues, Perder pasar la libertad, ¿no? perder la libertad, ¿verdad? De estar en prisión. Entonces, aquí hay dos familias gravemente dañadas y desgraciadamente hay fabricantes, proveedores de estos cartuchitos y de estas máquinas PEN que no se pueden esterilizar, que propiamente dicen en sus manuales que estos equipos no se pueden esterilizar y si se esterilizan pierden garantía. Entonces, ¿cómo es posible? ¿No? Si estamos hablando de actividades que son invasivas, eh, la simple desinfección que ellos han querido eh, mostrar que es lo correcto, que hay lámparas ultravioletas, de luz ultravioleta, que van a esterilizar. Pues no, hay mucha desinformación, eso no esteriliza, es otra de las tantas mentiras, ¿no? También comentan de que la desinfección líquida, una esterilización con desinfectantes, ponen estos equipos, los sumergen en líquidos desinfectantes y les hacen creer que con eso ya está esterilizado, cuando pues no es cierto, ¿no? Y de hecho lo ponen más horas o más tiempo de lo que dicen las etiquetas y lo único que hacen que sea un caldo de cultivo de pseudomonas, ¿no? Contaminando todavía pues aún más los equipos. Entonces, toda esta desinformación que está aconteciendo es realmente sorprendente, es preocupante. Ya llevamos aproximadamente 15 años, 16 años con esto de esta desinformación, de esta tecnología que le llaman muy moderna, pero que realmente incumplen leyes, incumplen normas y sobre todo del ámbito federal y lo que es la ley de salud de cualquier nación, de cualquier país se debe respetar. Entonces, a final de cuentas, ¿no? Hay mucho charlatán, mucho fabricante que lo único que quieren es lucrar, no les importa la salud y pues ellos están haciendo muy millonarios, ¿no? Y son desgraciadamente ya muy asiáticos estos empresarios que realmente pues no les importa la salud de nadie de Occidente, ¿no? De ningún lugar. Ellos lo que quieren es dinero y pues los negocios a ellos les va muy bien porque han vendido y venden y seguirán vendiendo porque esto ha crecido de manera exponencial el uso de este tipo de equipos, ¿no? Entonces pueden haber estudios de tatuaje que tienen licencias sanitarias, que no ni siquiera tienen autoclave, porque dicen que estos equipos pueden usar equipos que son de, desechables, ¿no? En la máquina PEN dice que tanto el cartucho es desechable, ¿verdad? Pero el grip con el que se manipula la máquina, pues eso no es desechable, eso lo van a volver a utilizar en otra persona. Entonces acostumbran a ponerle un plastiquito que se llama emplaye, tan absurdo que es un emplaye tan delgaditito que estos patógenos que son de tamaño nanométrico, son invisibles, pues no, ni el ojo humano los puede ver. Un microscopio de luz, para que te des idea, tampoco los puede ver. Microscopios electrónicos, obvio que los ven, ¿verdad? Y hasta radiografías tenemos ya de estos microorganismos.
Entonces son tan pequeñititos y estos plásticos tienen microfisuras, se expanden, ¿verdad? Por permeación de materiales atraviesan estas partículas, estos microorganismos, y van a tener contacto con el dispositivo, ¿verdad? Y es un absurdo que aparte que le ponen el emplaye y luego lo tienen que perforar. Como te muestro aquí, Para meter la aguja. para meter La el aguja cartuchito. que sí es desechable. Ajá, la aguja es desechable y muy estéril, pero de nada sirve después que con un cliente posterior tú vuelves a repetir este paso, pero el equipo no está esterilizado. A lo que vamos es que, hablando de Querétaro, Sí. ¿cuál crees que es el porcentaje de estudios de tatuajes donde sí hacen una buena praxis para realizar un tatuaje sin los riesgos que me estás comentando? Pues todos mis alumnos, ¿verdad?, que van saliendo del instituto saben que deben de tener autoclave y que los procedimientos que hacen deben de ser acorde al reglamento de control sanitario. Son solo 16 artículos que nos comandan y nos regulan en México. Ok. Entonces, en el instituto se aseguran de que no violen y no incumplan ninguno de ellos, ¿verdad? Entonces, el lado contrario, ¿cuánto porcentaje crees que esté haciendo una mala praxis? Yo creo que un 90-95% de los estudios están utilizando Aquí en equipo Querétaro. prohibido. Ajá, y así lo estipula la ley, es un equipo prohibido. Por el hecho de que no se puede ni desinfectar ni esterilizar en todas sus partes. Y eso constituye un riesgo de infecciones. Entonces así, la ley mexicana así lo tiene estipulado como un equipo prohibido. Ok, y como usuario, y o tal vez como padre de familia, porque ahorita está muy de moda que los niños, bueno, muchachos de Jóvenes. 18 años, llegan a los 18 años y algunos quieren de regalo un tatuaje, ¿no? Sí. Pequeño, Sí, mujeres correcto. y hombres, no hay distinción. Quieren un tatuaje pequeño, quieren un tatuaje grande. No, la abuelita quiere las cejas, Claro, los labios, exacto, los ojos, también, no están, la sí, micropigmentación capilar. Hay personas ahí con también hay alopecia riesgo. y se están haciendo, sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienen que buscar cuando escogen un estudio para, pues ahora sí que, para estar realizar. seguros? Lo que les recomiendo es que pregunten, aparte de que tengan su tarjeta sanitaria. Esa tarjeta sanitaria debe estar colocada Visible. en un lugar visible. Sí, Ok. por supuesto. Y que vean que el autoclave, así como un dentista, tú llegas Que a tu la autoclave dentista, es como un horno de número... microondas, más o menos. Es un aparato que es un trabaja, aparato. que trabaja a altas presiones y altas temperaturas, que es con lo que se esterilizan Como los los que tienen equipos. los dentistas. Ajá, en los hospitales, en los Ok. quirófanos más grandes, ¿verdad? Ajá. Así es un aparato que es la base para hacer dinero, vaya, de un dentista. Sabe Claro, que sí, ante sí. cualquier trámite, antes de iniciar su consultorio, lo primero que debe de invertir es en un autoclave. Así un La tatuador, un seguridad. piercer, una persona que hace micropigmentación, pues lo primero que debe tener así para su inversión en su local es tener el autoclave. Ok, Lo risorio es de que dicen que no, porque es un aparato muy caro. Pero sí tienen tablets, utilizan máquinas pen de 40,000 pesos y un pantallas, autoclave ¿no? de 12,000, 13,000, 15,000. Hay diferentes costos y precios. Pero el autoclave es el aparato más económico, el más eficaz, lo más eficiente, lo que indican las reglas internacionales, ¿verdad? Las normas internacionales, que es el equipo más eficaz y seguro. Es muy rentable porque es económico y a su vez solo trabaja con electricidad y agua destilada. ¿Verdad? Es lo único, sus insumos. Hay otros aparatos que sí son esterilizadores también, pero son mucho, mucho más caros. Claro. Existe el horno seco, se llama horno de Pasteur, pero para que esterilice necesita de 16 a 18 horas. Y el riesgo de los priones en la sangre pues es lo máximo, por eso se debe esterilizar. Las esporas bacterianas, los virus, el virus de hepatitis son muy resistentes, pueden durar hasta 6 semanas en una superficie. ¿Verdad? Entonces los riesgos son latentes. Cada máquina pen y su grip en su interior es un riesgo latente. Cada persona que la está utilizando y se atreve a utilizar está jugando como en una ruleta rusa. En qué momento le va a tocar algo, un problema que después se puede encontrar en riesgos legales, en problemas legales y jurídicos. Y en cuanto a la máquina, Sí. Llego y me percato que tienen su permiso. Su autoclave, ajá. Bueno, permiso y autoclave. Ok, que es el aparato para
la desinfección, ¿no? Que es como una especie... Esterilización. Esterilización, perdóname. Como una especie de horno, más o menos, como como un microondas, ¿no? Sí. Y en Como un cuanto... express más que nada. Como un express. Ok, y en cuanto a la máquina, ¿cuál es la máquina que tienen que preguntar? ¿Con qué máquina me vas a tatuar? ¿Cuál es la más segura? Pues mira, ahí existen máquinas de bobinas y existen máquinas rotativas. Ajá. Ambas pueden utilizar grips de acero grado quirúrgico, que se llama acero 316L, que es Ajá. exclusivo para altas presiones y altas temperaturas, es lo que indica la normatividad. ¿Ves? Todo el instrumental quirúrgico es de ese color de metal. Sí, sí, No sí. utilizan peltre, no utilizan teflón, no utilizan aluminios, no, es acero grado quirúrgico. ¿Por qué? Por la porosidad. Cuando hay otro tipo de materiales que son porosos, justamente ahí es donde estas micropartículas nanométricas se esconden y pues quedan Ah, ocultas, quedan ajá. protegidas de alguna forma por las microfisuras, las microgrietas, ¿verdad? Ok, Entonces, entonces esta es la más el metal, recomendable. el metal El correcto, acero quirúrgico, como el acero mencionabas. grado quirúrgico, claro, resiste la corrosión, no se va a deformar, no tiene porosidad, por eso es que es una fórmula química hecha perfecta Ok, para este tipo de aparatos, y la ciencia médica, clínica, hospitalaria, lo conocemos desde hace claro. Sí, mucho sí, sí. tiempo, no es el hilo negro, ¿no? Oye, y yo que me he tatuado y que Ujú. he visto esta máquina Sí. y he visto esta otra máquina que traes aquí, que yo diría es más moderna, ¿no? Porque Es lo que aparenta, ¿no? O lo sea, que es lo aparenta, que dicen, exacto, que es más y que moderna. es más desechable o bueno, no Sí, sé cómo mencionarlo, pero básicamente no tiene metal quirúrgico, sí, no es de aluminio es o de es de aluminio, plástico. pero esto es lo que está más de moda, Sí, según mi percepción, ¿eh? sí, todo el mundo utiliza esa porque es la moderna. Esta fue la primera, podríamos decir, de las primeras generaciones. No, de las primeras generaciones fueron estas, las PEN. Estas, las PEN. Sí, hazte cuenta que para 1990 todavía, 1980, tener una máquina de bobinas era muy complicado. Solo las fabricaban en Estados Unidos o en Inglaterra. Entonces Era muy complicado. es mejor la de Y bobina. todo mundo sí. Y todo mundo utilizábamos o hacíamos de manera casera, rudimentaria, utilizando motorcitos Sí, sí, sí. rotativos. Estas maquinitas, lo que hoy le llaman moderna, que es PEN, pues no, este es algo que de hecho es un salto tecnológico, es algo para atrás, Para no es atrás. algo tecnológico. La bobina al día de hoy sigue siendo la máquina eh, diseñada especialmente para el tatuaje, porque cada golpe que da la aguja, con la máquina de bobina el golpe es amortiguado. Con la máquina PEN el golpe sigue siendo direct drive, es un golpe directo, Mm. que pues no amortigua el golpe. Entonces desde la ingeniería hay diferencias, muchas diferencias, y no, si, no es mejor el sistema del motor rotativo. Sigue siendo al día de hoy lo más tecnológicamente hablando es pues, la bobina, porque utiliza electromagnetismo. Ok. Fíjate, ¿cuándo se conoce la hepatitis C? Justamente se conoce la hepatitis C en 1998, a raíz de la invención de los microscopios electrónicos. A la par es que se viene conociendo también la nanotecnología, ¿verdad? De Claro. los radios, de los televisores, de los celulares, de la medicina, un boom a Sí. raíz de la invención y de pues, se hizo patente, ¿no? Mm. El microscopio electrónico de transmisión y el de emisión, son dos tipos de microscopio electrónico. Entonces se conoce realmente ahí la hepatitis C. Y la ciencia nota pues, que son mutagénicos y que son 6 tipos haz de cuenta que son 6 frentes que tiene y cada uno de ellos es mutante. Si el virus del VIH, que es de uno solo, Mm. pero es mutagénico, al día de hoy no tenemos vacuna. Claro. Hay tratamiento que le da calidad de Sí, sí, vida sí. a las personas Enfermas. infectadas, Ujú. pero no es que hay una vacuna. Igual con la hepatitis C no hay vacuna tampoco. Y el problema de esta enfermedad de la hepatitis C que provoca, pues es que es asintomática. Exacto. Las personas la podemos portar y pues no Y va sentimos. evolucionando poco a poco Sí, te sin va sentir. afectando el hígado, te va Ujú. afectando poco a poco, de 10 15 17 años, pues ya realmente puedes Claro. fallecer, ¿no? Sí, Por sí, sí. cirrosis se hace cáncer. Entonces, esa es la parte triste de todo esto. Quieren utilizar una máquina como muy moderna que utiliza, fíjate, dicen esta mentirota,
Este cartucho lo quieren vender como lo nuevo, lo moderno, ¿verdad? Tecnológicamente hablando, algo muy, muy, muy impresionante. Al nuevas tecnologías le llaman. Entonces, este cartuchito, el fabricante te indica que tiene una membrana antirreflujo. Si la puedes ver, aquí es como una gomita, Sí, sí, sí. que es como un globito, que para empezar no es de grado médico, para empezar. Grado médico, ¿qué indica o qué implica? Que estas micro pequeñas partículas que existen de riesgo sanitario, ¿verdad? En la sangre, que es algo de la sangre humana, es propio, un riesgo de la sangre humana, son partículas nanométricas, por decir, el virus de hepatitis C, sabemos que mide 40, de hepatitis B, perdón, es de 42 nanómetros. El virus de hepatitis C, de 50 nanómetros. Entonces, esta membrana antirreflujo es una burla, es una charlatanería, ¿verdad? Porque estos microorganismos la van a atravesar. Claro. Hay un sistema, se llama presión, va a estar el movimiento dinámico, el flujo dinámico, ¿verdad? Activa la aguja, entonces va a ser una diferencia de presión que va a ser como un vacío, una succión, y todas las micropartículas se van a ir por ahí